¿Se ha hecho usted la pregunta, ¿de qué se trata todo esto que estamos viviendo? Vamos a orar. Eterno Dios, ilumina esta tu palabra en cada corazón y cada mente. Ayúdanos a ser entendidos y a discernir los tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Lea conmigo en el libro de Mateo, el capítulo 16 y los versos del 1 al 4. Mateo 16, del 1 al 4. La palabra del Señor dice así. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Los saduceos y los fariseos le piden a Jesús una señal del cielo. Y a mí me parece que en los tiempos que estamos viviendo, quizás esa es la pregunta, la necesidad que creemos que tenemos hoy. Queremos una señal definitiva que explique todo esto que estamos pasando, que nos responda a esa pregunta. ¿Qué es esto que estamos viviendo? ¿De qué se trata todo esto? Y me parece a mí que quizás tenemos respuestas de sobra. Hay miles, cientos, muchas opiniones regadas por ahí, teorías, expertos que nos están diciendo con toda certeza, según ellos, qué es lo que estamos viviendo en el día de hoy. Sobran las teorías de conspiración, por ejemplo, que esto es todo una trama política de un partido u otro para ganar la elección que va a suceder aquí en este país en noviembre. Otros dicen que esto es una nueva orden mundial que se está estableciendo, un gobierno mundial. Algunos dicen que esto es una vacuna para el mundo entero, una vacuna sin la cual tú no vas a poder moverte o trabajar. Y obviamente algunos se van a enriquecer grandemente de esta vacuna. Quizás, dicen algunos, esto mismo es la marca de la bestia. Este ID 2020, como se riega ahora mismo, esa teoría de conspiración de que nos van a implantar un chip y que eso es la marca de la bestia. Algunos dicen que esto ha sido un plan nefario económico de la nación de la China para desestabilizar toda la economía mundial y especialmente la de los Estados Unidos y así lograr ellos la preeminencia económica en el mundo. Algunos profetas se paran en sus púlpitos y en sus tarimas y nos dicen que nos preparemos porque esto es el comienzo de la gran tribulación. Y quizás se me olvidan 20 otras teorías de conspiración que ruedan por ahí, todas tratándonos de explicar qué es lo que estamos viviendo. Y antes de que se me olvide, ahí ahora han llegado los avispones asesinos estos, que verdaderamente nos infunden miedo y que algunos dicen que también es parte de una conspiración o de los últimos tiempos. Y mis queridos, en medio de toda esta cacofonía de voces y de expertos y de opiniones que sobran, siguen muriendo personas. Y sigue el sufrimiento de muchos debido a este virus y las circunstancias de esta pandemia que se ha desatado. ¿Alguien verdaderamente sabe de qué se trata todo esto? Permítanme sugerirle que hay un plan aún más nefario detrás de esto. Que nuestras reacciones a todo esto demuestran
que algo más está sucediendo y que nosotros como creyentes debemos estar apercibidos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Que no necesitamos una señal más, sino que necesitamos entender los tiempos. Y por eso Jesús le dijo a estos hombres que vinieron delante de él, estos saduceos y fariseos, le dijo: hipócritas, ustedes saben distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no las pueden distinguir. Y por eso en el día de hoy yo quiero compartir con ustedes este tema: discerniendo los tiempos. Mi hermano, tú y yo, la iglesia, no debemos ser como estos hombres a quienes Jesús regañó tan fuertemente. Tenemos que ser sabios y entendidos. Miren, no en saber cuál de estas teorías es la correcta, sino en entender que nuestro enemigo usa todas estas circunstancias para distraernos, para desenfocarnos, para que el mundo esté concentrado en sus circunstancias y en estas teorías de conspiración y no le presten atención a su estado espiritual y al mensaje del evangelio que se predica. Mientras nosotros discutimos todas estas cosas, miles siguen muriendo. Mientras nos enfocamos en nuestras necesidades más básicas, la de la comida, la de la seguridad física, miles mueren enfrentando una eternidad sin lo más básico necesario, que es la esperanza que nos da nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y mueren con la incertidumbre de a dónde pasarán la eternidad, mientras nosotros sabemos claramente que aquel que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador estará en la presencia de ese Señor y Salvador por la eternidad, pero aquel que no pasará una eternidad en castigo eterno. Y yo me atrevería a decir que quizás algunos de nosotros, pastores, como yo hoy que les predico, estamos preocupados por si vamos a tener suficiente gel antibacteriana cuando volvamos a abrir nuestra iglesia. Si vamos a poder o no poner nuestros asientos de tal manera que las personas estén 6 pies unos de los otros. Si vamos a tener suficiente mascarillas o guantes. Mientras discutimos todas esas cosas, nuestra comunidad latina aquí en este estado es la que tiene el más alto índice de infección. Y siguen muriendo nuestros ciudadanos. Muchos sin la esperanza que solamente Cristo da. Y mis queridos, aunque todas estas discusiones y teorías son importantes y son reales para el día de hoy, no reflejan lo que es primordial para nosotros como creyentes y para la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que vamos a discernir los tiempos? ¿Cómo es que debemos ser sabios y entendidos? ¿Qué es lo que debemos estar haciendo o dejando de hacer? Y este pasaje que acabamos de leer, yo creo que me da algunos detalles que yo quisiera compartir con ustedes. Porque aquí vamos a ver 2 estrategias que usa nuestro enemigo. Y quiero que la iglesia sea entendida y que discierna los tiempos para saber lo que está sucediendo a su alrededor. La primera de estas 3 estrategias es esta. Y es que debemos discernir el uso de la estrategia de las alianzas en nuestra contra. Quizás usted no lo nota al principio cuando lee este pasaje, pero dice que vinieron a Jesús los fariseos y los saduceos. Y al nosotros leer esa primera expresión ahí, esa primera oración en ese verso, quizás en lo que nos concentramos es lo que dice, que vinieron para tentarle. Qué raro, ¿verdad? Vinieron para probarle. Pero hay algo bien interesante en esto si pensamos en el contexto cultural y el contexto religioso de ese tiempo. Los fariseos y los saduceos no se llevan entre sí. Son 2 partidos políticos, por así decirlo. Los fariseos son nacionalistas, quieren reestablecer la nación de Israel y su rey, mientras que los saduceos se han aliado al imperio romano. Ambos buscan posiciones de importancia. No se llevan entre sí. Tienen posiciones religiosas e interpretaciones de la teología de ellos que son mutuamente exclusivas, pero tienen algo en común.
Y es que se unen para discutir, se unen para pelear, se unen para probar y para tentar al Señor Jesucristo. Se unen para pelear en contra del mensaje y de la obra que Él está llevando a cabo. Y a mí me es interesante en el día de hoy ver cómo la iglesia es usada por ambos bandos, por muchos bandos, todas tratando de probar un punto con nosotros como creyentes. Algunos nos dicen que debemos rebelarnos en contra de esto y de nosotros debemos establecer o reclamar nuestros derechos constitucionales de reunirnos y de tener libre expresión. Algunos nos dicen que si hacemos eso, pues entonces somos insensitivos, que somos fanáticos, que somos revolucionarios en contra de las órdenes. Se unen en voz en contra de la iglesia y, mi querido, en contra del mensaje de la iglesia. Ninguno de estos grupos en verdad nos representa. Hacen una alianza en contra nuestra. Nos usan o nos quieren usar. Y yo les diría a ustedes en este día que no debemos dejarnos usar por ninguna organización que busca que nosotros seamos una señal para el día de hoy. Y estos dos grupos, los fariseos y los saduceos, no le interesaba nada lo que Jesús era o lo que Jesús hacía, excepto que Él los desenmascaraba frente al pueblo. Y por tanto, mis queridos, cuidémonos de los que se unen para hacernos frente. Y recordemos que no están necesariamente en contra de nosotros, pero que están en contra del mensaje que solo la iglesia tiene. Y porque la iglesia desenmascara al pecador. Ahora noten la segunda estrategia. Ellos no vienen a tener una confrontación o a cuestionar o a dialogar con Jesús. No, ellos vienen a tentar, dice la Reina Valera, a probar. Y este tipo de probar no es con la intención de que la persona salga exitosa, sino para atrapar a Jesús en un error. Así que nosotros debemos discernir el uso de la estrategia de la distracción. Y déjenme decirle por qué yo digo esto. Estos hombres le piden a Jesús que haga una señal espectacular. Pero Jesús está haciendo señales por todos lados en esos pasajes que usted lea anterior a este. Jesús ha sanado enfermos, Jesús ha libertado a personas endemoniadas, Jesús ha alimentado a una multitud, Jesús ha caminado sobre el mar. Señales sobran, pero ellos quieren otra cosa. Ellos quieren que Jesús haga una señal milagrosa del cielo. No porque quieren que Jesús pruebe su ministerio, no porque quieren que Jesús demuestre que Él es el Hijo de Dios, sino porque ellos quieren que Él haga algo para ellos poder atraparlo. Si Él hace una señal milagrosa del cielo, van a decir, tú ves, tú eres un actor, o peor, como hicieron después, lo van a acusar de que hace eso por el poder del diablo. Y si Jesús no hace una milagrosa señal, pues entonces van a decir, tú ves, este es un charlatán, es un actor, es un profeta falso. Todo esto para mí es una agenda, una estrategia de distraer, de que Jesús no haga lo que Él quiere hacer. Y nuestro enemigo usa la estrategia de la distracción en los tiempos que estamos viviendo para que la iglesia pierda su enfoque. Mis hermanos, como iglesia nosotros tenemos que evitar estas cuestiones que rondean alrededor nuestro, que aunque tengan importancia, solamente sirven para distraernos de nuestra verdadera misión y nuestro verdadero propósito de ser y hacer lo que somos, testigos que hacen discípulos, y que lo hacemos en medio de una situación difícil y caótica, donde miles están muriendo. Y también y por último nosotros debemos responder con la señal principal que tenemos. En este regaño de Jesús a estos hombres que le piden a Él una señal del cielo,
Jesús le dice que ellos conocen muy bien las señales de los cielos. Ellos saben que cuando el cielo está rojizo por la noche, al otro día va a haber buen tiempo. Pero ellos también saben que cuando amanece el cielo nublado y rojo, va a haber tormenta ese día. Y Jesús le dice, ustedes reconocen las señales del cielo, pero no reconocen esta señal del cielo. Y entonces Jesús les dice, la señal que ustedes buscan ya se les dio y será solamente esta, será la señal del profeta Jonás. Y Jesús ya les había dicho a este grupo lo que esa señal representaba. Que igual que Jonás había estado en el pez por 3 noches y después había salido, Jesús también estaría en la muerte o muerto por 3 noches, pero que al tercer día resucitaría. Esa es la señal que nosotros tenemos en el día de hoy. Esa es la señal primordial que nosotros podemos compartir con el mundo entero. La señal de la cruz y la señal de la resurrección. Pero recordemos, hermanos, que todas estas cosas que suceden alrededor nuestro, todas apuntan hacia una sola persona, y esa persona es Jesucristo. Nosotros tenemos la señal de la cruz, donde Jesús cumple con la condena del pecado para aquellos que le confiesan como Salvador, y la señal de una tumba vacía, donde Jesús sube y sale de la muerte y resucita y se sienta a la diestra de Dios Padre con todo poder para un día regresar por su iglesia. ¿Y cómo nosotros vemos estrategias en el día de hoy? Pues miren, yo creo que hay la estrategia del miedo. Este virus da miedo. Es invisible, no anuncia su llegada, a veces no hay síntomas y cuando los tienes, a veces ya es muy tarde. También está la estrategia de la incertidumbre. ¿Qué va a suceder? ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo vuelvo a mi empleo? ¿Tendré empleo? ¿Sobrevivirá mi pequeño negocio esta pandemia? El negocio donde invertí todos mis ahorros. ¿Me enfermaré yo? ¿Se enfermará uno de mis seres queridos? ¿Cómo será cuando abran las escuelas? ¿Podremos algún día volver a reunirnos en nuestro edificio? Hay mucha incertidumbre y hay mucha confusión. Tenemos un sinnúmero de teorías de conspiración rodando por ahí. Tenemos un sinnúmero de expertos dando opiniones, la mayoría de las cuales, mis queridos, son mutuamente exclusivas. Uno dice esto y el otro dice otra cosa, y esas dos cosas no se pueden poner juntas. ¿Quién de ellos tiene la razón? Y en esta confusión, lo que nosotros tenemos que entender, mis queridos, es que todas estas cosas son herramientas de nuestro enemigo, el diablo, para quitarnos nuestra paz, para quitarnos nuestra tranquilidad, para desenfocarnos de nuestra misión y de nuestro propósito, de lo que somos y hacemos, testigos que hacemos discípulos. Así que, mi querido hermano, discierne los tiempos. Iglesia, discierna los tiempos. Entendamos en la Biblia que el don de discernimiento siempre va acompañado con una frase: don de discernimiento de espíritus. Entendamos que nuestro enemigo está rodeando nuestra tierra, buscando a quien devorar, usando esta confusión, usando esta incertidumbre, usando este miedo para que la iglesia se desenfoque, para que tú y yo perdamos nuestra paz y nuestra tranquilidad y nuestra capacidad de ser aquellos que traen un mensaje de salvación y de paz a la tierra y a la comunidad en donde nosotros estamos. Discierne los tiempos, iglesia. Discierne los tiempos. Para concluir, me llama a mí mucho la atención lo que dice el versículo 5. Y aunque no es parte de lo que leímos al principio, el versículo 5, búsquelo, dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y yo, con mi imaginación, como a mí me gusta imaginarme las cosas a veces, me pregunto, ¿sería posible que esta gente estaba tan distraídos por estas conversaciones y estas cosas entre estos fariseos, saduceos y Jesús? ¿Sería que estaban tan distraídos que se le olvidó lo más básico?
la comida. Jesús les explica y les enseña algo y ellos tienen dificultad en entender lo que Jesús les quiere decir. Léalo en el pasaje. Pero a mí me llama la atención que aún lo más básico se les olvida. Quizás porque están distraídos. Iglesia que me escuchas en el día de hoy, no dejes que las artimañas del diablo te distraigan. No dejes que te desenfoquen de quién tú eres y de qué es lo que tú haces como creyente. No permitas que las artimañas del diablo te infundan temor. No permitan que las artimañas del diablo te tengan en un estado de incertidumbre o en un estado de confusión. Recuerda las palabras de Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y escribiéndole a la iglesia en Roma, Pablo le dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Iglesia, discierne que quien verdaderamente está detrás de todo este temor, de esta incertidumbre, de esta confusión, es nuestro enemigo el diablo, a quien reprendemos en el nombre del Señor, sabiendo que él fue condenado en el jardín del Edén y que esa condena se cumplió una vez por todas en la cruz del Calvario, por nada más ni nada menos que Jesucristo, el Señor de señores y el Dios de la iglesia. Si iglesia discierne los tiempos. Termino con las palabras de Pablo también a la iglesia de Roma. Antes, en todas estas cosas, mis queridos, en todas estas circunstancias, en medio de toda esta confusión, incertidumbre, teorías y otras acusaciones y opiniones que ruedan por ahí, nosotros somos más que vencedores por aquel y por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, discierne los tiempos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Grábala en nuestro corazón, en nuestra mente. Señor, y en el momento de la necesidad, recuérdanos estas palabras. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén.